Estudiantes, grado octavo, buenas tardes. Esta es la clase número 2 de geometría en el periodo 1 de este año escolar. El objeto de aprendizaje es sólidos geométricos. Vamos a ampliar este estudio que ya lo hicimos en el grado séptimo. Los invito a tomar nota y a intentar comprender con claridad el objeto de trabajo en esta clase. Iniciemos entonces mirando este mapa conceptual que hay aquí, que le presentamos y nos marcamos los sólidos geométricos. Estamos hablando que vamos a trabajar áreas. Dentro de las áreas miramos el área lateral y el área total, y para una próxima clase vamos a trabajar los volúmenes. ¿Cuáles son los objetos de conocimiento que vamos a tener en esta clase dentro de los sólidos geométricos? Vamos a hablar del prisma. Dentro de los prismas entra el cubo. Vamos a hablar de la pirámide. Vamos a hablar del cilindro, del cono y de la esfera. Listo. Para eso es necesario llegar a resolver problemas con áreas. En esta clase vamos a trabajar áreas. En esas áreas, cuando hablamos de áreas, entonces tendríamos que entrar a mirar lo siguiente, o las siguientes tablitas. Esta primera tabla nos habla de figuras planas. Recordemos que los sólidos geométricos, las caras de los sólidos geométricos son figuras planas. Entonces miraríamos cómo calcular el perímetro de una figura plana y el área de una figura plana, que ya usted la conoce, que son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo y el círculo. Listo. Esos cuerpos geométricos, esos sólidos geométricos, sus caras laterales generalmente están compuestas por estas figuras. Cómo calcular el perímetro, suma de todos los lados, cómo calcular el área de cada una de esas figuras planas. Y en esta segunda tabla que hay aquí, miramos los sólidos que vamos a trabajar para esta clase, y vamos a trabajar en esta casilla, en las áreas de estos sólidos. Entonces vamos a hablar del cubo, del prisma. Este prisma ya lo trabajamos en la clase anterior. Es importante que recordemos la conceptualización en el prisma. Vamos a mirar la pirámide, vamos a mirar el cilindro, vamos a mirar el cono y vamos a mirar la esfera. Cuando hablamos de área, entonces nos vamos a referir al área lateral, es decir, al área de esos lados laterales, y vamos a hablar del área total. El área total sería el área lateral de los lados más el área de las bases. Listo. Entonces aquí tenemos algunas ecuacioncitas que nos van a ser importantes en este trabajo. Lleguemos a la conceptualización entonces, y vamos a hablar del cubo. Hablemos del cubo, que es un prisma. Ya nosotros en la clase anterior ampliamos mucho más sobre el prisma. Entonces aquí está esa parte conceptual, en qué consiste un cubo, qué consiste un prisma, y que la tomamos noticas en el cuaderno y nos presentan el siguiente ejemplo. Un ejemplo que nos dice que dado un cubo como el de la figura, calculemos el área lateral y el área total de ese cubo. Listo. Vamos a trabajar entonces ese cubo y vamos a solucionar, calcular su área lateral y su área total. El área lateral es el área de estos lados que hay acá. Y el área total teníamos que sumarle el área de las bases de estas partes, de esta y de esta de abajo.
Listo. Las otras alrededor son áreas laterales. Observemos el cubo, conozcamos el cubo. El cubo, las caras del cubo son cuadrados y son iguales todas. Son cuadrados y son iguales. Listo. O sea que un cubo tiene 6 caras iguales. Las caras laterales son 4 y tiene 2 bases. Listo. Pero son todas iguales. Entonces vamos a calcular solución. El área lateral del cubo. El área lateral de un cubo. Ya sabemos que este cubo, que esta cara es cuadrada, este lado mide A, por lo tanto, por ser un cuadrado, esto mide A, esto mide A y esta mide A. Listo. Vamos a mirar entonces la ecuacioncita, cómo calcular el área lateral de un cubo. Me dice que es la suma de todas las áreas y como son 4 las áreas laterales, entonces sería 4 veces el área de cada cara. Como el lado de la cara que es cuadrado vale A, entonces decimos A al cuadrado. Así se calcula el área de un cuadrado, el lado por lado. Listo. Y como son 4, entonces se dice 4 veces. Listo. Entonces sería igual a 4 veces el área de la cara. Listo. Entonces eso sería igual, ya sabemos, a 4 por, y el lado mide A que mide, perdón, el lado mide 5. Listo. El lado mide 5 centímetros, todo esto al cuadrado. Listo, 5 centímetros al cuadrado. Listo, vamos a resolver esto. Entonces esto me quedaría 4 por 5 por 5 daría 25 centímetros cuadrados. Listo. Entonces esto me dio 4 por 25, esto da 100 centímetros cuadrados. Listo. Esta sería entonces que el área lateral es igual a 100 centímetros cuadrados. Listo. He calculado, he resuelto mi primera tareita y era calcular el área lateral. Listo. Ya tengo el área lateral. Ahorita voy a calcular el área total. Sería sumar todas las caras, el área de todas las caras. Pero como son cuadrados, entonces voy a decir que el área total sería igual a 6 veces el área de las caras. Son 6 caras, o sea, A al cuadrado. Listo. Ya sabemos. Entonces esto es igual a 6 por el área de cada cara. El área de cada cara es 25. 25 centímetros cuadrados. Esto es igual entonces 6 por 25. 6 por 25 serían 150 centímetros cuadrados. Listo. Entonces allí nosotros tendríamos que el área total de ese cubo sería igual a 150 centímetros cuadrados. Listo. Tendríamos entonces nuestra primera tarea resuelta y hemos calculado el área lateral de un cubo y el área total de un cubo. Miremos entonces nuestro concepto número 2 y estamos hablando de pirámide. Aquí nos definen en qué consiste una pirámide, cómo se construye una pirámide y nos marcan entonces nuestro segundo ejemplo de clase. Y nos dicen que una caja de forma piramidal tiene como base un cuadrado. Así lo podemos observar que la base de esta pirámide es cuadrada. Y que
es de longitud 5 centímetros. Sabemos que es un cuadrado, por todos los lados mide 5. Y su altura es de 10 centímetros. ¿Sí? La altura de esta pirámide es de 10. Ahí lo marca el gráfico. Vamos a mirar entonces y voy a solucionar. Nos dicen calcular el área lateral y calcular el área total de la pirámide. Esta pirámide que tiene base cuadrada significa que tiene 4 caras y esas caras son triangulares. ¿Cómo calculo el área lateral? Sumar el área de todas las caras laterales. ¿Y cuántas caras laterales son? Son 4 caras laterales. ¿Pero qué figura plana forma cada cara? Estamos hablando de un triángulo. Entonces tendría que mirar el área de la cara. El área de la cara es el área de un triángulo. O sea que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Listo, al seniproducto de la base por la altura. Entonces yo multiplico esa parte. La base de esto es, de este triángulo que voy a calcular su área, es 5 centímetros. Listo. Por la altura de este triángulo es 10 centímetros. Dividido 2. Esto me da igual a 50 centímetros cuadrados dividido 2. Entonces conozco ya que el área del triángulo es igual a 25 centímetros cuadrados. Ojo, no olvidemos que las unidades de áreas siempre se expresa la unidad al cuadrado. Este es el área de esta cara. Entonces yo necesito es el área lateral, o sea, la sumatoria de todas las caras. O sea que el área lateral de esa pirámide es igual, como son 4 caras, digo 4 veces el área de cada cara. Y el área de cada cara es 25 centímetros cuadrados. Listo. ¿Y eso cuánto me da? 100 centímetros cuadrados. O sea que el área lateral es igual a 100 centímetros cuadrados. Listo. He hecho mi primera. Entonces ahorita me dicen que calcule el área total de esta pirámide. El área total es igual, yo podría mirar en mi tabla de acá y me dice que el área total de una pirámide es el área lateral más el área de la base. Entonces voy a hacer esa formulita, voy a resolver esto. Entonces sería el área lateral más el área de la base. Listo. Listo. Entonces voy a calcular el área de la base. El área de la base es el área del cuadrado. Listo. Es el área del cuadrado. O sea, lado por lado, 5 centímetros por 5 centímetros. Listo. Y esto me da 25 centímetros cuadrados. O sea que el área de la base es igual a 25 centímetros cuadrados. Listo. Entonces calculemos nuestra área total. O sea, el área total en esto. El área total de esta pirámide, toda esa área, es igual al área lateral, a esta área completa, que sería de 100 centímetros cuadrados más el área de la base,
el área de la base, que es 25 centímetros cuadrados, y esta área total, entonces área total sería igual a 125 centímetros cuadrados. Listo, y he cumplido con mi tarea en este ejemplo 2. Calcular el área lateral, que me dio 100 centímetros cuadrados, y calcular el área total, que me dio 125 centímetros cuadrados. El área total es el área de la base más el área lateral. Listo. Recordemos que las unidades de área siempre van al cuadrado. En la clase anterior, en la guía anterior, me cometieron esos errores, muchos errores. Listo. Vamos a mirar entonces el cilindro. Otro concepto a trabajar. Hablamos del cilindro y nos dicen en qué consiste un cilindro. Nos hablan de cómo construir un cilindro y que tomamos la notica en el cuaderno. Es importante ir tomando esas notas en el cuaderno para ir repasando y programándonos para la prueba. El ejemplo nos dice: un tarro cilíndrico tiene una altura de 20 centímetros. Listo. Y el diámetro de su base es de 10 centímetros. Encontremos el radio, el área lateral y el área total. Recordemos que en esta clase solamente estamos trabajando los conceptos de área en estos sólidos geométricos. Listo, vamos a solucionar. Para este concepto radio, sabemos que el radio es igual al diámetro medio, a la mitad de un diámetro. Entonces, como el diámetro es de 10 centímetros, entonces es dividido 2, entonces el radio es igual a 5 centímetros. Listo. A 5 centímetros, ese es el radio. Y he cumplido con mi primera actividad, calcular el radio. Ya lo tengo. Listo. El área lateral de un cilindro. Vamos a entrar aquí y yo voy a mirar que el área lateral de un cilindro es igual a 2pi por radio por altura. Listo. Vamos a mirar. O sea que el área lateral del cilindro es igual a 2 por pi, y es un número irracional, por radio por altura. Listo. Vamos a sustituir esta ecuacioncita. Eso sería igual a 2 por pi. Pi es un irracional, 3.1416 por radio. El radio ya lo calculé, 5 centímetros por altura. La altura del cilindro es de 20 centímetros. Listo. Entonces tendría que el área lateral de este cilindro, del cilindro del ejemplo, sería multiplicar todo esto. Y esta multiplicación, toda esa multiplicación me dio 628.32 centímetros por centímetros cuadrados. Recuerde que estoy hablando de área. O sea que ese sería el área lateral de este cilindro del ejemplo. Listo. Vamos a mirar entonces cuál sería el área total. El área total en este cilindro de este ejemplo. Vamos a mirar. El área total sería el área lateral más el área de estas bases.
y las bases son círculos, el área del círculo. O sea que sería el área total. Aquí tenemos la ecuacióncita, aquí tenemos en esta tablita de un cilindro, miren el área lateral, más 2 veces el área del círculo. Listo. Entonces vamos a mirar entonces el área lateral, yo ya la conozco, más 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque miren que las bases, me faltarían estas bases, serían 2 círculos. El área del círculo. El área del círculo, recordemos que es pi radio al cuadrado. Listo. Y 2, porque son 2 bases. Listo. Entonces esto me quedaría así. Sustituyendo esta ecuacióncita, tengo que el área lateral ya me dio 628.32. Es importante que revisen estos resultados, esas operaciones, por 2 veces pi, que vale 3.1416 por radio. El radio ya me dio, el radio es 5 centímetros cuadrados. Listo. Este es igual entonces a 628.32 más 2 por 3.1416 por 5 al cuadrado me daría 25. Listo. Centímetros cuadrados. Listo. Entonces allí, si yo hago esto, esta suma, esta multiplicación, entonces tendría que el área total sería igual a 6.2832 más esta multiplicación, eso me daría 785.4. Listo. Y tendría el área total entonces de un cilindro. Y tendría el área lateral. Ojo, es importante revisar estas operaciones. 2 por 3.1416 es 6.2832 por 25. Eso da 157.08 más 628.32 es 785.4. Listo. Tendríamos entonces en esa parte. Miremos el siguiente concepto a trabajar. En esta clase ya vamos a hablar del cono. Entonces hablemos del cono. Ahí nos definen qué es el cono. Cómo se construye un cono. Y entonces tendríamos ya el ejemplo de la clase. Cómo construir, cómo calcular el área. Nos dicen, calculemos el área lateral y el área total del cono de generatriz 13, cuya base tiene un radio de 5 centímetros. Listo. Vamos a entrar acá y a revisar unos conceptos. Miremos el concepto de radio en este círculo que es la base del cono. El radio es de 5. Ojo, a esta parte, a esta recta que hay acá, hasta la base que está alrededor del cono, a esto se le llama generatriz. Listo. Esta es la altura del cono. Y este borde que hay acá, que coge el área lateral, entonces a eso se le llama generatriz. A esta distancia que hay desde el vértice del cono hasta la base se le llama generatriz. Listo. Entonces vamos a solucionar en esa parte esto.
solución de ese ejercicio, entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a calcular entonces el área lateral de un cono. Yo voy a mirar cómo calcular el área lateral de un cono y me dicen que el área lateral es pi por radio por generatriz. Listo. Entonces me dice, como eso me lo dice, voy a colocar mi ecuacióncita, que el área lateral del cono era igual a pi por radio por generatriz. ¿Listo? Entonces esto es igual. Sustituyendo esta ecuación, tendría que es 3.1416 por radio. El radio ya me lo dijeron, es de 5 centímetros. Listo, por la generatriz, que es de 13 centímetros. 13 centímetros. Y entonces me quedó que el área lateral, ojo, ya resolver esa operación que hay acá, 3.1416 por 5 por 13. Entonces tendría que esto me da 204.2 centímetros por centímetros es centímetros cuadrados. Recordemos que estoy hablando de área. Listo. Ya tengo el área. Listo. Verificamos esas operaciones. Miremos entonces el área total, que es nuestra siguiente tarea que tenemos. El área total de un cono. Vamos a mirar acá. El área total de un cono es igual a pi por radio por generatriz más radio. Vamos a mirar entonces eso por qué. Listo. Esto sería igual que en todos los otros cuerpos al área lateral más el área de la base, que sería en este momento un círculo. Entonces voy a escribir mi formulita, es igual a pi por radio por generatriz más radio. Esa es una factorización que hay ahí. Eso es lo mismo que si usted hace el área lateral más el área de la base. Eso le va a dar el mismo resultado. Listo. Entonces vamos a sustituir esos valores. Entonces esto sería igual a 3.1416 por radio. El radio, ya lo tengo, 5 centímetros por generatriz. La generatriz es de 13 centímetros más el radio, que es 5 centímetros. Listo. Esa es una factorización que hay allí, que ustedes profundizarán mucho más en matemáticas. Listo. Vamos a mirar que el área total, entonces, cuando yo resuelvo esto, el área total, esta multiplicación me da 15.71 centímetros. Esta multiplicación 3.14 por 5 por esta suma que hay acá sería 18 centímetros, y efectuamos esa multiplicación. Entonces 15.71 por 18, eso me dio 282.74 centímetros cuadrados. Listo. Ya tengo aquí el área total. El área total.
Y esa era nuestra tarea, el área lateral y el área total. Recordemos que toda esta clase nos está hablando de área total y de área lateral de sólidos geométricos. ¿Listo? Importante eso, que vamos repasando, miremos la clase detenidamente y luego resolvamos la actividad propuesta. Vamos a mirar nuestro último concepto, nuestro último sólido geométrico de esta clase, y vamos a hablar de la esfera. En esta esfera nos dicen en qué consiste una esfera. Tomo la nota en mi cuaderno de cada uno de estos conceptos y luego tenemos el ejemplo planteado. En el ejemplo que nos hablan aquí, nos hablan que una pelota tiene 14 centímetros de diámetro, que calculemos su área. En la esfera tenemos la particularidad de que nosotros hablamos de una sola área. No hablamos de áreas laterales y áreas totales, sino que hablamos de una sola área. Hablamos de una pelota, y si nosotros observamos la pelota, tiene forma esférica, es una esfera. Listo. Por eso a los balones de fútbol le dicen esférico, sí, porque esa es la forma geométrica que tienen esos cuerpos, esos sólidos. Solución. Entonces vamos a calcular el área de esta esfera. Entonces miremos en nuestra tablita de los sólidos geométricos y me dicen que el área de la esfera se calcula con esta ecuacióncita, 4pi radio cuadrado. Entonces yo voy a coger esta ecuación que tengo ahí y digo que área de la esfera es igual a 4pi radio al cuadrado. Listo. Ojo, este número pi, si nosotros lo observamos, casi siempre tiene relación con las figuras circulares, o sea, con longitud de circunferencia o con áreas de círculos. Listo. Entonces, miremos. Me dice que la pelota tiene diámetro, ya conozco que el radio es igual a la mitad del diámetro. Y si esa pelota tiene un diámetro de 14 centímetros, entonces su radio, el radio de esa pelota del problema, es de 7 centímetros. Listo, ya tenemos el radio para sustituir en nuestra ecuación. Listo, entonces vamos a hablar del área de la esfera. Área de la esfera, entonces tendría 4 por pi, que es el número irracional, 3.1416 por el radio es 7 centímetros cuadrados. Listo, 7 centímetros al cuadrado. Listo, 7 centímetros al cuadrado. Listo. Entonces hacemos nuestro cálculo. Ese cálculo entonces da que esto me quedaría 4 por 3.1416. Mucho cuidado, hay que hacer los procedimientos. Por 49 centímetros cuadrados. 7 por 7 es 49 centímetros cuadrados. Listo, entonces tendría que el área de esa esfera es igual, a 615.75 centímetros cuadrados. Listo. Pues sería importante que revisemos esas operaciones. 4 por 3.1416 por 49 me da 615.75 ¿sí? centímetros cuadrados.
¿Listo? Entonces tendríamos en esa parte allí ya los sólidos geométricos. ¿Listo? Entonces nuestro repaso aquí era mirar, mira que es importante recordar esto, de años anteriores conocen las áreas de las figuras planas, hoy estamos hablando de los sólidos geométricos y trabajamos en esta clase el cálculo de áreas en los sólidos. Los sólidos generalmente hablan de áreas laterales, esta, la que están alrededor, y las áreas totales, ya el área completa de la figura, el área completa de la figura. Listo, jóvenes, espero hayan entendido y comprendido la clase, hayan trabajado bien y puedan resolver su actividad propuesta. Feliz tarde para todos, feliz fin de semana.